La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner lanzó su nuevo libro Sinceramente. Una especie de cadena nacional de Cristina, como antes, con aplaudidores. No habló, no dijo que era, pero habló como Cristina candidata. ¿Sentís que es un lanzamiento de la candidatura, aunque todavía no lo haya dicho así explícitamente, Rey? Mira, habló en un tono de feria del libro, tono presentación. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Casi una bomba política, así lo describen. O sea, nadie la vio. Nadie la vio. A ver, Johnny, Alberto y Cristina, tranquilamente puede ser título de una novela, no lo es. Revolucionó a toda la dirigencia política. Se mandó una jugada magistral. Se puede interpretar como un signo de debilidad, digamos. Es un mensaje a la moderación. Es una extraña pareja. Y es una explícita autocrítica. Una psicópata que cree en sus propios delirios. Cristina lo pone a para ganar la elección y después será la que maneje. Junto a un cínico que no cree en nada. Alguien que habló muy mal, no mal, muy mal, hoy lo tiene al lado. Yo estuve en la presentación del libro y si hay algo que llamó la atención en el libro, que tampoco la vimos venir los que estuvimos ahí, fue la cantidad de veces y el lugar preponderante que le dio Alberto Fernández. Truco y retruco que hará el gobierno ante la movida del kirchnerismo. Con la gobernabilidad en la mira, el presidente eligió a un peronista. Acaba de tuitear el presidente Mauricio Macri. Quiero anunciarle que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la Nación. Lo primero que sucede es que hay que aprender que peronismo no es mala palabra. Le puede dar al votante peronista una razón, una excusa para votar al gobierno. El peronismo nos hizo perder 70 años, Plaini. No se preocupe, tenemos más tiempo. Le hicieron perder 70 años y llevan de candidato a un vicepresidente peronista. Mire usted. Fíjese, Pichetto va a empezar recorrida por todo el país poniendo hospitales de campaña. El presidente lo que hizo hoy fue hacerle peronismo al peronismo. Y hospitales para recibir a los heridos del peronismo. Es un premio al propio Pichetto por los servicios prestados desde 2016 hasta el día de hoy como jefe de la bancada opositora en el Senado de la Nación. Esta es la campaña del odio. De la guerra declarada, la polarización más polarizada que nunca. El ejemplo que llevo el último es este de Carrió. Véanlo una vez más. Alberto Fernández es maduro. La campaña arrancó con acusaciones cruzadas y fuertes declaraciones. Hay que controlar muy bien que la señora tiene que ir a ver a su hija, pero también tiene reuniones con los rusos en Cuba. Empezó la guerra. Parece que el cuco, el nene, toma la sopa porque viene el hombre de la bolsa o viene el cuco. Pasa a ser la cámpora. A Santi Cafiero le digo, uy, qué despelote esta campaña. Me dice, olvídate, son todas las campañas iguales. Yo pensé que esta era mucho más intensa. La PASO juega un aspecto de primer River Boca. Vos me dirás, bueno, no, pero no es el campeonato. Es el campeonato. Como siempre, bienvenidos a Telefe Noticias. Buenas noches, país. Bienvenidos a Elección 2019. Una edición especial de Telefe Noticias con todo lo que tiene que ver con estas PASO que van y comienzan la carrera, el sprint final. Para elegir un nuevo presidente de la Argentina. Y por supuesto hay... Y llegamos. Llegamos. ¿Cómo llegamos? Hemos llegado. ¿Qué día el 11 de agosto, no? Hubo varios días importantes. No, yo te diría que fue mucho antes. Sí. Ese es un poco el planteo que les vamos a hacer. ¿Dónde arrancó todo? El año electoral. Increíble que un año arranque en mayo. Pero arrancó en mayo. Arrancó en mayo, para la política argentina. Al menos es la postura que tenemos nosotros. Después vamos a hablar de la grieta y de todo lo que pasa con la grieta, pero todos veíamos que se venía un Cristina Fernández de Kirchner por un lado, Mauricio Macri por el otro. En el medio estaba Massa, Lavagna, Pichetto. Y cómo de a poco las piezas se fueron acomodando. Ahora, qué maravilla, ¿no? La cuestión, a mí me parece que hay un montón de cosas que enseña el escenario electoral de este año que tiene que ver con este resumen que veíamos recién. Hay decisiones que se fueron tomando inesperadas, muy inesperadas, con acción y reacción, además. Sí, digo, a ver, independientemente de cómo piensa cada uno, creo que muchos vamos a recordar qué estábamos haciendo el 22 de mayo de 2019. A ver, 18... Sí, claro, ya estoy mirando el futuro. Aparte porque era su cumpleaños. Claro, ¿qué estábamos haciendo cada uno cuando aparece ese video? Un video extenso, tomamos un pedacito nada más. El más importante, imagino que el que muchos agarraron y retrocedieron para escuchar otra vez a ver si había dicho eso. Imagínate que aparece un video temprano, además eran como las 9 de la mañana, un sábado. Estábamos temprano, estábamos todos, yo estaba durmiendo.
Imagínate que viene un video donde se habla de un montón de cuestiones vinculadas al país, de cómo se puede recuperar el país, que hay que recuperar el país por un montón de cuestiones, entre ellas la cuestión económica y la cuestión social. Y de golpe aparece Cristina con Alberto Fernández, le he pedido que me acompañe en la fórmula. Que encabece ¿Y la ahora? fórmula, dice. Que encabece la fórmula como candidato a presidente. Ustedes se acordarán que durante ese tiempo, digamos, de lo único que se hablaba era de que Cristina iba a ser, si era candidata o si no era candidata. Esta era la discusión que pasaba en la Argentina respecto de las elecciones de este año. Es si Cristina va a ser candidata o no va a ser candidata. Cristina juega la carta de presentar un libro, una cosa inesperada. Scioli hace 4 años presentó un libro. Ajá. Tomá. Pero nadie se acuerda. No, tampoco la vida de Scioli. Bueno, qué sé yo. No importa, pero bueno, Van está bien. Van gustos. Lógicamente tiene que ver con la centralidad política que tiene Cristina. Pero un detalle no menor, nadie siquiera sabía que estaba escribiendo un libro. Claro, apareció el De libro. repente, así como un sábado a las 9 de la mañana te tira un video y te dice que va a ser candidata a vicepresidenta, un día a la mañana te tira, voy a presentar un libro y va a ser la semana que viene, te dice encima. ¿Pero cómo? Claro, una cosa así. Charlie tal ahora cual. toca el Luna mañana. Tal cual. ¿Quién avisa? No tengo tiempo. Claro. Bueno, ya ahí planteó una jugada que sobre todo me parece que jugó con las expectativas y distrajo muy bien, porque, ¿qué es lo que se decía? Bueno, se lanzó. Claro, va a Como ser muy lineal el análisis como también, Scioli. ¿no? ¿Ves? Claro. Hay que presentar un libro. Hay que presentar un libro y te lanzás. Si algún día me toca, yo no me lanzo. Claro, Cristina Pérez diciendo, fue en tono de lanzamiento, se acaba de lanzar. ¿Lo viste así? Le dice a Siete Casas. ¿Lo notaste así como el lanzamiento de ella? Lo dijo, pero no lo dijo, dice. Sí. ¿No? Y como, esta diferencia entre mirar y ver, porque uno cuando después analiza todo lo que pasó, nos lo mostró todo el tiempo. No lo vimos. Digo, cuando hace la primera presentación, uno de los datos fuertes era que estaba Tati Almeida, Alberto Fernández y Estela de Carlotto, primera fila. Discurso de Cristina, lo saluda Alberto Fernández. Ella señala que él es un poco el ideólogo del libro. Bueno, bien, Alberto, vamos, vamos, Alberto. Bien, ahí tendiendo una mano. Claro, ofreció, no sé, una Le editorial. tiró una idea. Le tiró una idea. Claro. Y quedó. Y mientras tanto veníamos Cristina Macri, preparándonos para lo que iba a ser probablemente una de las campañas y las elecciones más fuertes en lo discursivo, como mínimo el regreso a la democracia. Digo, nunca se habían enfrentado directamente. Cristina y Macri, digo, son dos figuras muy importantes en esto de lo que hemos denominado la grieta, y creo que ya es momento de empezar a meternos ahí. Y era como un River Boca. Digo, el River Boca de Madrid. A mí me fue bien. Bueno, no es necesario. Bueno, perdón, yo tenía que decirlo. Pero se vivía así, digo, se vivía como un superclásico, como un River Boca, como una rivalidad para aquel que es de otro club. Y me parece que se estaba trasladando a un ámbito donde la política no entraba en juego. Sí, no había mucha discusión, y esto es interesante eso, ¿no? Porque no había mucha discusión en clave política, ¿no? En profundizar en, bueno, a ver, cuáles son los problemas que tiene el país, qué es lo que tiene que resolver, qué es lo que tiene que solucionar, sino la discusión más en el show que podría hacer que Cristina sea la candidata, Macri sea el candidato y se enfrenten en un debate electoral ambos, Claro. ¿no? Era como todo el show, que ya es un show. Imagínense el un debate en sí. Cristina-Macri. Claro. Ya compramos un pochoclo para el último, imagínate si estaba Cristina también. Tal cual, Sí. tal cual. Bueno. Y en esto del River Boca creo que se empezó a buscar una alternativa. Y digo, y antes, estamos como que vamos a hablar de la grieta, ¿no? Vamos a poner de acuerdo. Cuando más o menos uno entendía que el juego iba a ser un River Boca, aparece la decisión de Cristina, pero aparece la decisión de Macri. ¿Y cómo aparece el término peronismo en este contexto? Y me parece que, como venimos hablando de esto de que no es inocente, tampoco es inocente la elección de Pichetto, más allá de lo que decía Iván Jablonski, que era un premio. Digo, para premio salía a correr en Fórmula 1, no sé. Digo, me parece que la intencionalidad, y en el resumen se decía, para garantizar gobernabilidad, aparecía el peronismo. Es como el sinónimo de gobernabilidad en este país.
Ahí el sonidista falló porque iba a la marcha. No, mentira. Digo, y el peronismo aparece a salvar una papa económica que estaba bastante caliente. Eso es lo lindo, digamos, de la vida política argentina, que tiene un movimiento político particular, perdón, pero es que se me hace inevitable. No quería decirlo. meterme, pero vos... No, pero es que es un movimiento político particular, exclusivo de la República Argentina y tiene un papel preponderante en el juego. Y a mí me parece que el gobierno anterior intentó por todos los medios defenestrarlo y destruirlo como tal, desgastarlo, acusarlo, ensuciarlo, denunciarlo y demás, y tiene que terminar recurriendo al peronismo porque entiende que en términos simbólicos le es necesario para poder alcanzar, a priori, dar pelea electoral, ¿no? A mí me parece que el error que tuvo el macrismo es no haber podido jugar con las... El macrismo siempre jugó anticipando las cartas, siempre, inteligentemente anticipaba las cartas, siempre. Cuando era oposición dominaba la escena del poder real, digamos, ¿no? Mediáticamente, y como oposición que te da un lugar desde otro lado desde donde plantear las ideas. Entonces siempre dominaba la escena e intentaba marcar agenda, no de manera inocente, sino con mucha fuerza, porque no es fácil marcar agenda sin poder. Entonces, para poder marcar agenda tenés que tener poder, sobre todo si no sos gobierno. ¿Cuál era el poder que puede llegar a tener la oposición para marcar agenda? Y a mí me parece ahí que el poder que tenía la oposición en ese momento al kirchnerismo, para ser gráficos, y era el poder mediático, ¿sí? Era el poder internacional, y ahí podemos encontrarnos con todas las discusiones de los grandes medios de comunicación planteándole una disputa de poder importante. Entonces siempre manejaba la agenda. Cuando es gobierno, se hace evidente que es difícil manejarle la agenda del juego político a Cristina. Cristina no le muestra nunca las cartas. Y eso lo descoloca al gobierno, al punto tal de que pasó gran parte de su gobierno defenestrando al peronismo y tiene que recular en el último tramo sin llegar a tiempo, podríamos decir. No llega a tiempo a poder torcer la jugada que le hicieron enfrente. Y aparece lo que nosotros hemos denominado como la grieta, la famosa grieta donde ya han escrito libros, han robado bastante ya con eso. Y nosotros no podíamos ser menos. Nosotros no, obvio, si hay algo para robar. Bueno, y aparece la grieta, digo, y esto de o sos esto o sos lo otro. Y en otra cosa que me parece que Juntos por el Cambio no vio venir, fue que el Frente de Todos no iba a jugar con la grieta, por lo menos a nivel nacional. Digo, incluso a nivel provincial. Digo, no iba a jugar con la grieta, iba a tenderle la mano a aquel que no piense como uno, lo iba a escuchar y le iba a ofrecer, digamos, una alternativa por fuera de lo que es el River Boca, ¿no? Y ahí me parece que es clave entender esa bajada discursiva, porque es donde empieza la figura de Alberto Fernández a crecer de manera exponencial. Digamos, una persona que te está convocando a transformar la realidad del país, pero incluirte, y no incluirte desde la inclusión por ahí de Juntos por el Cambio, sobre todo con un balance de los 4 años, me parece que era más que interesante. Para muchos estaba el problema de Cristina. Sí, totalmente. Pero también hay una cosa que para mí es necesario, es importante, es algo que para mí se reclamaba. Que se reclamaba el hecho de romper con la grieta. Empezar a romper con esa grieta que muchas veces ya se viene planteando desde hace rato. ¿Ustedes se acuerdan de la campaña electoral de Argen y Tina? Bueno, ya desde de Argen y Tina... ¡Qué ladrones! La hicieron bien esos publicistas. Le han robado a la gente. La hicieron bien. Ya desde ese tiempo venían con la idea de hay que terminar con esta grieta, esta división que tiene la Argentina. No la pudo hacer nadie. ¿Quién la hace? El peronismo. Perdón, ¿no? Pero es que es verdad, claro, era Mirta. Es como el Villa Cañas de Claro, claro. No, y además, digo, en una grieta cargada de prejuicios. Digo, no era simplemente lo que pasaba con Macri y con Cristina. Está bien, era Cristina, digo, pero había mucho más detrás de él, era Cristina. Ahí hay una grieta ideológica, yo creo que tal vez insalvable. Insalvable eterna. Iluminada y eterna y todo lo que dice. Enfurecida. Sí, exactamente. Un poco de... Digo, pero
aparece una grieta de fondo que quizás se veía poco en los últimos tiempos y se empezó a profundizar y a ver de manera grande. Digo, cuando uno analiza la grieta siempre lo traslada a los términos políticos, pero aparece fuerte en lo cultural y más fuerte que nunca. Digo, cuando se profundiza la grieta, y ya vamos a hablar esto de estrategia política de usar la grieta, que Juntos por el Cambio lo hizo, ¿sí? lo terminó de ratificar pospaso, empezó a trabajar en profundizar la grieta que se le cruzaba a Macri y grieta que se paraba de un lado. Sí. Si había un bache en una esquina, se paraba de un lado. Aquel lado, no sabés, no pases por ahí porque... Bueno, pero más allá de eso, digo, aparece una grieta cultural donde los gestos eran importantes. En ese momento, cada gesto, por más pequeño que sea, iba a ser muy importante. Y hay un gesto que nosotros lo hemos traído, que lo vamos a mostrar en este hermoso cartel que ha hecho nuestro amigo Tomás Cogliatti, que creo que no es el gesto definitivo, pero sí es un gesto que viene bien y que le hacía bien a este tiempo de grietas. Es el siguiente. Digo, cuando hablamos mucho de grietas ideológicas, de grietas culturales y de grietas sociales, quizás esta es la imagen que resume el año en materia de empezar a tender un puente con la grieta. Y quizás es el puente que tiene la política con la gente. Esa grieta que se ha formado de que la política no entiende a la gente, de que la gente no entiende a la política, de que no quiere entenderlo ni uno del otro. Digo, me parece que aparece esta foto como un símbolo de los tiempos que están por venir. Ojalá que sea un símbolo de los tiempos que estén por venir, porque significa que al país le va a ir bien. Ahora, digo, ¿ustedes se acuerdan todo lo que pasó con esta foto? Digo, no con esta puntualmente, digo, con la previa de la foto. Con la otra foto. Digo, Brian es un muchacho que, como le habrá pasado a muchos de ustedes, o quizá no, o a algún amigo, o a algún conocido, le tocó ser presidente de mesa en las elecciones. Que le puede pasar a cualquiera. A vos te pasa cada tanto, ¿no? Sí, te pasa siempre. Sí, bueno, todo el tiempo. Brian, que le gusta usar ropa deportiva, fue vestido cómodo, así como estamos nosotros. No se vistió de traje para ir. No se vistió de traje, porque se ve que para ir a las elecciones hay que ir de traje, hay que ir cambiado, vestidito, todo acomodado. Bueno, si votás en Moreno, no lleves cosas de valor, dice alguno de los memes. Otra cuestión con el DNI, el celular. Y cómo se empezó a estigmatizar, digamos, se creó toda una vida detrás de una mera foto, de un pibe de 18 años que le tocó ser presidente de mesa. De algo que ya existe, además. Claro. Lo que pasa es que esto lo que permitió es visibilizarlo. Es interesante, la prima de Brian escribió un mensaje en ese momento. Dice, hoy se viralizó la foto de mi primo Brian con títulos horribles como votá porque te robo, votá y dejame el celu. Lo único que puedo decir es que me dan vergüenza como sociedad. Mi primo fue presidente de mesa, estuvo más de 8 horas sentado y atendiendo a la gente con respeto y educación. Educación es una palabra que no aparece en la vida de cada uno o una que se burló de él. Estigmatizan a una persona que se viste deportivo, que usa una visera. Igual te puedo asegurar que los que tienen corbata y traje te están robando todo, no un pibe de barrio que está cumpliendo su trabajo y fumándose pelotudos o pelotudas como ustedes. Gracias. Qué orgullo cuando se dicen la palabra pelotudo cuando corresponde. Pelotudo. Claro. Hay veces que la usás al pedo. No, pelotudo. Sí, ahí sí, está sí. bien. Ahí está muy bien usado. Bien, pelotudo. Digo, y después de las elecciones primarias uno empieza a ver esta profundización de la grieta, este Macri en contra de la legalización del aborto, este Macri parándose en contra de cada grieta que se pasaba, se paró en contra. Y con un discurso del cambio para siempre, de bueno, la tuvimos que pasar un poquito mal. ¿Qué son? ¿40% de no, nada. No. Digo, ahora a partir de ahora vamos a estar mejor. Digo, con discursos que apelaban a la emoción del electorado. No le fue mal. Digo, a contrario de lo que muchos creen, digo, Alberto Fernández hoy es presidente, Kicillof es gobernador. Digo, pero a contrario de todo lo que se cree, es un discurso que sigue siendo muy efectivo en la Argentina. El discurso de la grieta, digo. Nosotros no queremos ser como ellos, por eso vótennos a nosotros. Ya ahí hay una grieta. Hay un ellos y nosotros, ¿no? Claro. Que a mí lo que yo decía del peronismo es... El peronismo... Tal vez algunos se acuerden de los que están acá que cuando Cristina estuvo en Comodoro Pi, muchos insultaron a Diego Bocio, ¿no?
empezaron a putearlo directamente. Y la reacción de Cristina fue: así no van a convencer a nadie. Eso fue un gesto interesante que nadie... Uno podríamos decir que tal vez no lo sabía ya ahí, o tal vez sí. Pero ya empezaba a tender puentes como decir, terminemos con las divisiones internas. Sobre todo entendamos un poco cómo es el juego de la política, ¿no? Es decir, bueno, hoy podríamos ir a la Academia del Traidor que escribió Saborido en el libro Peronismo, pero hoy estoy acá, mañana no estoy. Lo importante es que esto no va a ser así eternamente. Las dirigencias políticas evidentemente pueden sortear esos problemas sin ninguna duda. Podrán sortearlo con alguna facilidad o con alguna mayor dificultad, pero la política y quienes la ejercen evidentemente no sostienen estos discursos. Supongamos que un discurso de estas características, ¿no? De cuidado que te va a robar, fuese en representación política, mañana dejan de publicar esas cosas y se amigan con Brian, quienes le escribieron lo que le escribieron. ¿Por qué? Porque entienden que hay un objetivo superador, mejor, que estar insultándose, discriminándose o construyendo prejuicios. La política lo hace, la política lo logra. Logró que Cristina se junte con Alberto Fernández, que Alberto Fernández había hablado mal del gobierno de Cristina. Muy. La política logró que Cristina se junte con Sergio Massa, con quien se habían distanciado. Había una canción que decía no pasa nada. Qué buena canción esa. ¿No? Es quizás la mejor canción que han hecho los muchachos de... La mejor, lejos. Sí, claro, pero lejísimo. qué poco constructiva que fue la canción, Claro. si te pones a pensar. Eran otros tiempos. Tal cual, sí, era otros tiempos, era otra la historia. Es como, a mí me da la sensación de que en todo esto, por lo menos para el peronismo, hay una gran enseñanza respecto a los comportamientos políticos, por lo menos internos. Ahora, a mí lo que me resulta interesante es pensar el hecho de cómo los dirigentes políticos sí pueden romper las grietas, sí pueden superar los prejuicios que tienen unos de otros. Sí se puede, dale. ¿No? Dale. Ya te está por salir, dale, ya lo tengo. Estoy cerquita. Hace un año que te vengo. Estoy muy cerquita. Y la pregunta es nosotros, ¿no? Claro. Y nosotras, y nosotras. ¿Cuál es la reacción que tenemos que dar con nuestros pares, con nuestras pares, con nuestros pares? Es complicado. Pero incluso ahora en esta discusión del lenguaje también, ¿no? Como, bueno... Presidenta. ¿Escuchaste? Claro. Pero además se lo dijo el presidente de bloque de frente. De su propio espacio, tal cual. ¿O aprende eso? Pero digo, esa discusión respecto de por qué si los políticos pueden, o las políticas pueden, nosotros no podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Dejar los prejuicios de lado. Dejar los prejuicios de lado y tratar de también ponernos en el lugar de esa otra persona para entender cuál es su historia, cuál es su recorrido, cuál es su trayectoria, cuál es su formación, de dónde viene, por qué piensa como piensa. No no entiende nada. Sí. ¿Por qué piensa como piensa? Es como una dualidad de trabajo compartido. Como todo en cada bloque, tenemos una lectura correspondiente a este tema, muy académica, por cierto, muy académica, que dice algo así. Existen varias teorías sobre el origen de los prejuicios. Las más modernas apuntan a que se trata de actitudes aprendidas en base a las experiencias que acumulamos a lo largo de nuestra existencia, principalmente durante la infancia. Luego, a medida que crecemos, surge la necesidad de construir nuestra propia identidad y usamos todo lo absorbido para identificarnos con un grupo social determinado. Este posicionamiento nos brinda una sensación de seguridad y nos ayuda a sentirnos aceptados. Pero este proceso pasa por diferenciarnos de los demás. Y es en esta diferenciación donde a menudo se forjan los prejuicios. Los seres humanos solemos agruparnos con quienes compartimos más características comunes, dejando de lado a aquellas personas con las que no nos identificamos. Se trata de una selección inconsciente. Y aunque no siempre rechazamos a los demás grupos, sí solemos dar prioridad al nuestro. Partimos de la premisa que nuestra manera de hacer las cosas
es la normal, la más correcta y, en definitiva, la mejor. Y en paralelo, descartamos lo que no conocemos y lo que no comprendemos, poniéndonos en una posición de superioridad. Así, los prejuicios surgen del miedo, la ignorancia y el rechazo ante lo que es diferente a nosotros. Esto lo dice Wikipedia. Lo sacamos de ahí, teníamos que resolver este bloque. Pero está bueno. Pero está bueno. La razón no es para cualquiera. Hay que ver si el pan le va bien. La garganta avanza primera y no hay razones para desconfiar de más. El material divide la historia, disputando el cielo en lugar, despertando lenguas de fuego. Ay, violencia no nos una. Ay, ay, ¿y cómo cruzarás la frontera si a tu tierra no